presenta Periodismo a Diario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición 2345 de Periodismo a Diario, número cabalístico, 2345, miércoles 12 de noviembre. Y a punto entonces de poner en marcha esta edición con mucha información, con algunos temas que llamaron la atención, otros que son sorpresivos, como los accidentes, por ejemplo, y después cuestiones económicas, políticas, judiciales, hay de todo un poco. Hoy en la grilla de temas: el adiós al cepo, el juicio por los cuadernos, poco en línea con lo que venimos pregonando en este programa, ¿no? Apurar la cosa. Después les voy a contar quién lo está exigiendo y de qué manera. El juramento de Diego Santilli como ministro del Interior. Ayer habíamos puesto en la web, no lo pudimos decir en el programa porque realmente el boletín oficial lo vimos después, que le habían quitado al Ministerio del Interior la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, que habían pasado a la órbita de la ministra Bullrich. Se nota que Santilli ayer hizo, de algún modo expresó su no complacencia con el hecho de ese quite, y entonces salomónicamente le devolvieron el RENAPER. Dicen que va a estar en el boletín oficial de hoy, yo todavía no lo pude ver. Pero el registro que se ocupa de la emisión de DNI y de pasaportes siempre estuvo en la órbita del Interior. Florencio Randazzo fue el que le dio realmente muchísima fuerza y siempre quedó allí, y ahora se lo sacaban. Bueno, Santilli se nota que lo ha recuperado. Y hubo otros cambios de jurisdicción dentro del gobierno que después les voy a comentar. La prisión de Julio De Vido, tema importante, porque habla de la tragedia del 11. Y también ayer, justo en el ferrocarril Sarmiento, hubo un descarrilamiento en Liniers. Un cambio de vía, de hecho, en el momento en que un tren estaba circulando, sacó al penúltimo y sobre todo al penúltimo vagón de las vías, y se produjo allí un cimbronazo que terminó con heridos. Por suerte sin mucha gravedad, con golpes, con susto. Después vamos a escuchar cómo lo contaba Alberto Crescenti, que es el director del SAME, que inmediatamente se hicieron presentes para la atención de los heridos, como en aquella jornada terrible, triste, en la estación 11. Justamente la que ayer se reflotó
por esta prisión para Julio De Vido, que tendrá que concretarse, me imagino yo, entre hoy y mañana. Y después tenemos, bueno, temas económicos, políticos, judiciales, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Y quería yo iniciar el programa con otra cosa, porque me parece que el día a día está muy bien, pero si bien sucede hoy lo que les voy a relatar ahora, tenemos que siempre tener una mirada un poco más a largo plazo. Y la educación es una mirada a largo plazo. Porque hoy se va a llevar a cabo de modo simultáneo en más de 20.000 escuelas estatales y privadas de todo el país, en zonas urbanas, en zonas rurales. Se va a hacer una evaluación integral de cerca de 750.000 alumnos de sexto grado en lengua y matemáticas, las pruebas Aprender. Este operativo busca seguir acumulando antecedentes todos los años para conseguir con esa evaluación una radiografía que permita saber dónde está parada la escuela primaria de la Argentina, sus fortalezas, sus carencias. Y esto se da después de muchos años de considerar a la no educación casi como una política de Estado. Porque la verdad que el kirchnerismo pudo haber tenido muchísimos aciertos, muchísimos desaciertos. En todo caso, eso pegó a favor, en contra del bolsillo de algunos y de otros. Y ahí yo ahora no me quiero meter con eso. Pero la gestión educativa del kirchnerismo fue, no encuentro la palabra, repulsiva. Repulsiva. Porque la verdad que durante muchos años se consideró a la no educación como una política de Estado. Se negaba, por ejemplo, la capacitación formativa de los docentes, invocando un estatuto obsoleto. También se despreciaba y no se permitía este tipo de evaluaciones a los alumnos. Y estas verificaciones escolares que se hacen todos los años no son en general instrumentos para calificar, sino que sirven fundamentalmente para extraer conclusiones pedagógicas, no solo pedagógicas, sociales, emocionales, que sirven para orientar finalmente el proceso educativo y para definir las políticas del área de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, conocer el nivel de comprensión de los alumnos, qué contenidos han sido apropiados, cuáles requieren mayores refuerzos, qué estilos de aprendizaje ayudan a identificar si el estudiante aprende mejor de forma visual, auditiva, ordenar el cambio de contenidos, dosificarlos. Bueno, pruebas de este tipo lo que permiten es todo eso. Y además ver la evolución del alumno respecto de sí mismo. Cómo mejora, cómo crece, cómo se interrelaciona con sus compañeros, cómo se compara con otros. Y también sirve desde ya para medir la eficacia docente. Pero además porque le da retroalimentación a la docencia sobre la claridad de la enseñanza, la adecuación de las estrategias. Si bien las dos pruebas que se hacen puntualmente, que es matemáticas y lengua, donde la comprensión lectora es quizás algo muy importante, que todos sabemos que es que hay algo que hay que seguir. Hay que ver también, y en estas pruebas se logra verificar, por ejemplo, las habilidades de razonamiento de los alumnos. ¿Qué pensamiento lógico tienen? ¿Cómo resuelven problemas? ¿Qué tanto pueden aplicar lo aprendido en nuevos contextos en cuanto a capacidad de abstracción, transferencias a los demás?
Una prueba de este tipo permite también extraer conclusiones socioemocionales. Por ejemplo, observar en los alumnos cuáles son sus actitudes frente al error. Si el alumno se frustra, si no persevera, si evita desafíos, si se sabe organizar. Y además, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? Hay muchos factores internos, la motivación que a veces los docentes no dan, las familias, acceso a recursos mínimos, necesidades y las condiciones médicas desde ya. Fíjense todas las cosas que se pueden evaluar en estas pruebas. Son orientadoras en toda la línea, en lo pedagógico, en lo didáctico, en lo personal, en lo comunitario. Se llegó a decir que estas pruebas eran estigmatizantes. Y la clave está en cómo se usan las evaluaciones. Porque esas evaluaciones tienen que ser siempre herramienta de mejora y no castigo, ni para alumnos ni para docentes. Muchos países usan este sistema, es verdad que no todos, pero nunca lo mejor ha sido no hacer nada. Porque el no actuar perpetúa las injusticias, y lo digo para el kirchnerismo que hacía de la justicia una bandera. Pero bueno, decidieron catequizar en vez de educar. Y estamos pagando justamente con el resultado que se ve en los alumnos, lo que ocurrió en todos esos años. Así que celebro que hoy se lleven a cabo estas pruebas. Todo lo que yo les dije recién es algo que me ha comentado alguien que está cerca de esto, que yo quería transmitir porque creo que la educación es el gran motor que nos va a sacar adelante, más allá de los políticos de turno, más allá de las ideologías de turno. Cuando la educación es sólida, le pasa por arriba cualquier ideología. De así que se pretenda siempre ponerle un pie encima. ¿Que Sarmiento dijo esto? No. Es más viejo que el mundo. Los regímenes no democráticos que se quieren perpetuar, lo que hacen es ponerle una bota encima a la educación. Y acá sucedió durante muchos años y durante gobiernos bastante diferentes. Y bastante los que han logrado salirse de ese cepo, ya que la palabra está bien de moda. Bueno, eso sucederá hoy. Repito el número porque me parece muy abarcativo, muy interesante. Serán 20.000 escuelas estatales y privadas, zonas urbanas y rurales de todo el país, y evaluación para más de 750.000 pibes de sexto grado de todo el país en lengua y matemáticas. Esto sucederá hoy, se llama Pruebas a Aprender, y ojalá que aprendamos todos de lo que surge de los resultados. Dicho esto, entonces, como para tener un primer contexto de lo que es la información, vamos a tomar ya mismo la posibilidad que nos da el programa de escuchar un poquitito de música como para hacer un pequeño relax. Y vamos a hacerlo con una canción que está hecha toda en inteligencia artificial. La letra, la música, el sonido de la voz, la imagen que acompaña en YouTube a esta canción. Realmente llama la atención la calidad. Quien tiene buen oído musical se da cuenta que las tonalidades no son las mismas,
que es todo muy plano, pero realmente han hecho un producto muy, pero muy lindo. Vamos a escucharlo y serán 2 minutitos y enseguida nos metemos con todo lo que les prometí antes. Economía, política, temas judiciales, temas deportivos, que los hay. Enseguida volvemos. Les feuilles d'or sur les Champs-Élysées dansent au vent comme nos années. Sous les platanes, le long de la Seine, je marche seule, le cœur en peine. Les murs mouillés, couverts de mousse, gardent l'écho de nos amours douces. L'eau qui brille sous les réverbères murmure ton nom dans la lumière. L'automne à Paris, c'est toi que je vois, dans chaque reflet, dans chaque pas. Le temps s'efface, mais pas ta voix. Ton souvenir vit en moi. L'automne à Paris, tout me parle de toi. Les cafés, la pluie, les toits. Et quand la brume cache la ville, ton absence devient si fragile. Quelques passants pressés s'en vont au Luxembourg sous le petit grison. Un café chaud, un livre ouvert, je lis ton nom dans l'air d'hiver. Les vitres pleurent, un peu de pluie, et dans la buée, ton image s'enfuit. Mon cœur se perd entre hier et demain. Je cherche encore ta main. L'automne à Paris, c'est toi que je vois, dans chaque reflet, dans chaque pas. Le temps s'efface, mais pas ta voix. Ton souvenir vit en moi. L'automne à Paris, tout me parle de toi. Les cafés, la pluie. Bueno, ahí estábamos con esta canción que les reitero, está hecha toda completa, inclusive el video, con inteligencia artificial. Otoño en París. Bueno. Dicho esto, nos vamos ya mismo a meternos en los datos del tiempo, que los tenía postergados, esperando la actualización de las 7 de la mañana. Hasta las 6 teníamos sol pleno, 14 grados y medio de temperatura, y ahora a las 7, ligeramente nublado, dice el servicio meteorológico, y es verdad, 16 grados 4. Digo es verdad porque estoy observando el cielo aquí frente a mí. 16,4. Esa es la temperatura actual. Para el día de hoy se espera una máxima de 26 grados. El viento sopla del oeste a 8 kilómetros por hora. Por lo tanto, uno espera que estas pequeñas nubes que están acá sobre la ciudad de Buenos Aires se dispersen o se vayan sobre el río y ahí dejen la ciudad atrás y nos quede el cielo celeste durante buena parte de la jornada. Les dije 26 de máxima, para mañana serán 15 de mínima, 27 de máxima, también con el cielo ligeramente nublado por la madrugada y luego mejorando, cielo despejado mañana y tarde. El viernes 17 de mínima, 30 de máxima, y el sábado pico, 19 de mínima, 31 de máxima. El domingo, mayormente nublado, 18 y 27. Después de la lluvia de ayer a la tarde, inclusive por acá por mi barrio, con un corte de luz bastante amplio,
Pero bueno, se arregló todo, el cielo y la electricidad. Bueno, arranquemos con, tengo lo económico, tengo lo político, pero vamos a ir por otro lado. Vamos a ir por otro lado porque ayer se conoció que la justicia tomó una resolución con respecto a la tragedia de Once, donde está allí implicado nada menos que Julio De Vido, de quien han ordenado su detención. El ex ministro de Infraestructura, el principal imputado en esta historia, tiene que cumplir una pena de prisión efectiva y tiene que volver a la cárcel por esta tragedia que en su momento, en febrero del 2012, fíjense, ya pasaron nada menos que 13 años y va para 14, le costó la vida a 51 personas. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención del exfuncionario, quien deberá presentarse mañana a las 10 de la mañana en Comodoro Pi para hacerla efectiva. Recordemos que Julio De Vido nunca estuvo detenido por esta causa, pero sí por otras causas. Bueno, tengo un par de audios que me gustaría compartir porque son de dos padres de un mismo chico que murió en la tragedia, Paolo Menghini y María Luján Rey. Así que vamos ya mismo a escuchar qué tienen para decir ambos papás de esto que verdaderamente en su momento conmovió. Acá escuchamos a Paolo. A ver, creí que lo teníamos, pero lo he lamentablemente... Ay, he puesto el dedito donde no debía. Ahora sí, Paolo Menghini. Estaban clarísimas las responsabilidades, nos va a doler toda la vida. Insisto, cuando vemos imágenes como las de hoy, se me congela la sangre. No puedo explicarte la sensación física que tuve cuando me avisaron lo que había pasado. Es una sensación intransferible, pero lo que quiero decir es, nosotros vamos a seguir luchando para que no se repita. No importa el tiempo que nos lleve, nosotros hemos dejado un pedazo de nuestra vida arriba de las vías del andén número 2 de Once, no la vamos a negociar, no la vamos a regalar y no vamos a cesar en la lucha para que nadie más tenga que vivir esto. Bueno, se refería, Paolo, a lo que sucedió con el descarrilamiento justamente en el ferrocarril Sarmiento en Liniers, del cual vamos a hablar en un minutito nada más. Vamos a escuchar a María Luján Rey, que fue una de las más activas madres que estuvo detrás de todo esto. Acá la tenemos y ya la escuchamos. Pienso al fin, ¿no? Estamos casi por cumplir los 14 años de la tragedia y pasaron también muchos años desde que el tribunal lo condenó. Y en estas idas y vueltas de apelaciones y recursos que cada uno tiene sus tiempos, recién llegamos a esta condena firme, ¿no? Que es lo que se necesita para que vaya a cumplir los 4 años que finalmente son de condena a la prisión. Creemos que por la gravedad de los hechos por los que ha sido condenado, debe cumplirlos en una prisión común. Bueno, esa es la pretensión de los querellantes. Pero está claro que el exministro puede pedir la prisión domiciliaria porque ya tiene 75 años. La detención no fue inmediata porque el Tribunal Oral entiende que no hay peligro de fuga, porque De Vido atravesó toda la causa en libertad sin entorpecerla, y es un criterio que se viene aplicando en los expedientes y así se hizo, por ejemplo, en el caso de Vialidad, cuando se le dio a los condenados un plazo para presentarse luego de que la Corte confirmó sus condenas. El exministro, además de la edad, tiene problemas de salud
por lo que se prevé que hoy mismo su defensa va a pedir la detención domiciliaria. Pero habrá que esperar hasta que se resuelva. Y entonces ese tiempo deberá permanecer detenido en una cárcel federal. Recordemos que Devido había estado en Marcos Paz desde octubre de 2017 hasta diciembre del 2019, cuando le dieron la prisión domiciliaria, y en 2020 fue excarcelado y desde entonces está en libertad. Pero la Corte Suprema dejó firme la pena de 4 años de prisión por fraude al Estado y ahora se tendrá que presentar. Esta es una de las noticias del día. Y quiero enlazarlo, porque recién Paolo Menghini decía, cuando vi las imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, quiero enlazarlo con lo que sucedió ayer en Liniers, con este tren que empezó a descarrilar en su penúltimo vagón. Se supone que cuando el penúltimo vagón estaba sobre un cambio, ahí las vías se movieron, ya se verá por qué, y lo sacaron de carril, y ese vagón se desplazó hacia un costado sin volcar, pero se supone que haciendo un gran movimiento que hizo que dentro del vagón mucha gente se golpeara y hubo heridos. Y el último vagón de esa formación siguió por la vía que había sido cambiada y no se volcó. Y el tren frenó y bueno, todo se quedó allí. Y me parece que, por suerte, alguien advirtió y el maquinista frenó la formación. Bueno, Alberto Crescenti es el titular del SAME, como decíamos recién, y es quien en su momento hizo mucho por la gente en la tragedia de Once. El SAME estuvo allí en primerísima línea y decía lo siguiente. En total hemos atendido 19 pasajeros, o sea, 9 de ellos han sido trasladados a los hospitales Álvarez, Santoyani, Vélez Arfiel y Grierson, con heridas de mediana complejidad. Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares. No hay víctimas fatales. Hay 9 heridos de mediana complejidad, 10 de ellos lo hemos atendido en el lugar y no los hemos tenido que derivar a los hospitales. ¿Cuadro de los menores? ¿Cuadro de los menores? No, leves, lo mismo, con apoyo de psicólogos y psiquiatras, nada más. Bueno, así en total lo decía, hemos atendido... Así lo decía Crescenti. 19 pasajeros, 9 de ellos heridos, trasladados a hospitales. Esto sucedió ayer. Ustedes se van a encontrar con la fotografía que yo traté de escribir en casi todos los diarios. En Clarín, en Nación, en el Diario Popular, Crónica, el Popular, ya les dije. Bueno, ahí están entonces la misma fotografía tomada en altura del tren, el último vagón sobre una vía, el penúltimo cruzado y todo el resto de la formación sobre otra vía. Fue, la verdad, una tragedia con muchísima, muchísima suerte. Bueno, empecé por esto porque es verdaderamente trágico, dramático, mejor dicho, y porque lo enlazo, lo emparento con la tragedia del 11, con esta pena que deberá cumplir Julio Devido, tal como lo ha indicado la Corte Suprema, 4 años de prisión, aunque, reiteramos, podría beneficiarse con la prisión domiciliaria.
Bueno, y ahora sí, vamos a lo económico puntualmente, financiero si ustedes quieren, donde hay varios temas. Yo podría arrancar por algo que dijo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, que volvió a dar una pista sobre cuáles van a ser los próximos pasos en la hoja de ruta del Ministerio de Economía y del Banco Central. En un foro de finanzas que se hizo ayer, donde están las fintech fundamentalmente, y hay bancos, etcétera, etcétera, dijo Bernie que el país avanza hacia un proceso de crecimiento que no implica destrucción de riqueza. Y allí, en el medio, contó que cuando se decidió salir del cepo cambiario en abril de este año, fue como el derrumbe del muro de Berlín económico. Y recordó que quedaron algunas restricciones pendientes. Y agregó, pero con el avance del programa económico no tardarán en ser levantadas. Recuerden que el cepo se terminó para todas las personas, pero no para todas las empresas, que todavía no pueden girar al exterior, que es lo que ahora, yo diría más rápido que volando, se va a tratar de corregir. Así que estas declaraciones de Berning están, por ejemplo, en la tapa del diario BAE Negocios. El Banco Central anticipó que estudia eliminar el cepo en el corto plazo. Ayer también hubo declaraciones del ministro Caputo, declaraciones de tipo económico. Y acá todo lo liberal que se mostró Berning para decir que se va a levantar el cepo en función de la libertad que tienen que tener las personas de entrar y salir a un mercado, Caputo, escudándose en la volatilidad y en el poco volumen del mercado cambiario, dijo varias cosas que lo ponen en una vereda algo en falsa escuadra con esa libertad que yo les marcaba recién. Argentina todavía tiene enorme volatilidad de demanda de dinero, es un país que es muy sensible a cualquier shock, y esa inestabilidad hace que una flotación libre sea algo complicada. Fíjense, dijo, después de 2 horas de abierto, se habían operado 13 millones de dólares en el mercado. No es serio. No podés darte el lujo de flotar libremente. Porque para ir a una flotación libre se necesita un mercado profundo. No se puede subestimar esa parte técnica. Yo lo que digo es que probablemente tenga razón Caputo. Pero no se puede estar en procesión y en misa. O sos liberal o no sos liberal. Y por supuesto que en materia cambiaria el gobierno se come un sapo. Y se lo come Caputo y se lo come el presidente Milei desde ya. Y después agregó, el tercer motivo es de orden político. Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política. No podemos seguir teniendo como alternativa el comunismo. Se refiere al kirchnerismo. Si no, cada 2 años vamos a tener situaciones como la que tuvimos nosotros. Tenemos que tener una alternativa política más racional. El ministro aclaró que no digo que no se pueda flotar, pero remarcó que en términos de decisión ajustada por riesgo, es una decisión que no tiene sentido. Lo que hacemos nosotros es lo más apropiado. La gente quiere certidumbre, hay mucha sensibilidad. Las bandas son una manera de flotar de una forma mucho más previsible para la gente sin sobresaltos. Bueno, yo tengo también mis críticas sobre lo que el ministro dice sobre este supuesto comunismo, ¿no?
Porque si sos liberal, sos tolerante. Si sos tolerante, te tenés que bancar al comunismo, o como se llame, y hay que, en todo caso, contrarrestarlo con mejores prácticas o mejores ideas. No, lo podés descalificar desde ya, pero tenés que poner arriba de la mesa toda la batería. Y si la batería es, como en este caso, algo dirigista, y bueno, es así. Pero no podés cacarear y poner el huevo en el otro lado. Y si no, que hable con Wernicke, ¿no? Para que en todo caso marque la diferencia que hay entre un discurso y el otro. Y ayer se supo, hablando de Caputo, hablando de Wernicke, que el gobierno, a través del Tesoro, está comprando reservas con el dólar dentro de la banda. Hace una semana, dice Clarín, compró 64 millones en 1.430. Ayer el tipo de cambio volvió a bajar, cerró en 1.413. Y hablando del tema de las intervenciones, esto es tapa de algunos diarios, porque ayer el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el Tesoro había comprado, había intervenido en el mercado argentino antes de las elecciones. Algo que todo el mundo sabía, porque además lo hizo a través de terceros, que fueron los que dijeron que actuaban por cuenta y orden. Pero lo que se supo ayer es que el gobierno argentino, para devolver esa asistencia financiera, activó un tramo del acuerdo de intercambio de monedas que se conoce como swap. Y mirando al público interno, Bessent, además de confirmarlo, dijo, pero fíjense ustedes que Estados Unidos tuvo una ganancia. Ya obtuvimos una ganancia. El funcionario mencionó que el gobierno argentino pidió poner en funcionamiento una pequeña parte del acuerdo. ¿Y de cuánto será una pequeña parte del acuerdo? Bueno, algunas estimaciones hablan de 2.700 millones de dólares. Veremos si nos podemos enterar. Y según dijo Bessent, es un buen negocio para los norteamericanos, algo que uno entiende que es un mal negocio para nosotros, pero bueno, si pedís plata tenés que pagar intereses, eso está claro que es así. El swap empezó a funcionar entonces. Bueno, Bessent, Caputo, Wernicke y la compra de reservas del Tesoro. Todo este paquete en materia financiera, ustedes lo encuentran en Clarín, en Nación y en la tapa de el Diario Popular, del diario Bae Negocios, como les dije antes, y además del Cronista Comercial. Confirman que se activó el swap con Estados Unidos y ahora viene esta derivación que es bien interesante. Dice, apura negociaciones para cerrar el acuerdo comercial. Si no viajó anoche, está viajando hoy el canciller Pablo Kirno. Va a viajar a ver si lo puede cerrar. Según el gobierno argentino, está todo listo. La expectativa está centrada en que se anuncien bajas para el acero, para el aluminio, además del cupo para la ampliación de exportación de carne. Y algo en patentes podría ocurrir también. Ustedes saben que las empresas de Estados Unidos, sobre todo los laboratorios, están presionando bastante para conseguir allí mayor fluidez y mayor transparencia, para que no se otorguen patentes que son meras copias. Y ahí siempre aparece entonces el tironeo entre los laboratorios nacionales, los laboratorios extranjeros, etcétera, etcétera, de los cuales Estados Unidos obviamente
tiene muchísimos intereses al respecto. Bueno, con esto creo que tenemos el tema económico más o menos listo, salvo que no les dije, sí les dije en el caso del dólar, 1413, pero no les dije lo del riesgo país, que se confirmó que quedó allí apenas abajo de los 600 puntos básicos. Y se espera una nueva caída. Ayer 598. Antes de ayer, en realidad. Bueno, lo financiero entonces estaría más o menos listo. En materia económica, dice La Nación, proyectan exportaciones anuales por 128.000 millones de dólares. Según la Cámara de Comercio estadounidense, podría haber además inversiones por 107.000 millones para los próximos 8 años. Ojalá que sean muchas más. Bueno, vamos a la política. Y en la política todo pasa por, o buena parte de eso pasa, por la jura ayer de Diego Santilli, el Colo Santilli, como ministro del Interior. Les decía que ayer a la mañana se supo que le habían quitado 2 áreas típicas del Ministerio del Interior, Migraciones y el RENAPER, y le devolvieron aparentemente el RENAPER. Veremos si en el día de hoy aparece en el boletín oficial, pero no Migraciones. Y se supo también ayer que Manuel Adorni sumó varias reparticiones. Él va a conservar obviamente la vocería, pero absorbió, por ejemplo, la jefatura de gabinete turismo, el área de Daniel Scioli, nada menos, que estaba bajo el ala de Guillermo Francos. A Scioli lo llevó Francos al gobierno y Scioli está ahí, quietito, no respira, y todo lo que ocurra no lo va a cuestionar, por supuesto. Bueno, estuvo todo el mundo en esta jura de Santilli, todo el gobierno, y habló Santilli después, y lo tenemos por acá. Es muy cortito. En la Argentina había un resultado electoral. Ese resultado electoral hay que acompañar con reformas estructurales, que el presidente ha trazado una agenda: presupuesto, modernización laboral, baja de impuestos, código penal. En esa dirección otra, que es lo que el Pacto de Mayo está trabajando. Bueno, como les dije más de una vez, el Consejo de Mayo, en realidad, que es el que derivó del Pacto de Mayo, sí, efectivamente, ha tirado un montón de ideas para que se pongan en marcha. Y allí está la cuestión ahora radicada en el Congreso y en las múltiples charlas que está teniendo puntualmente Santilli, Adorni también, pero con los gobernadores. Ya han pasado 4, hoy lo va a ver a Rogelio Frigerio, el ministro viaja a Entre Ríos, mañana va a haber otras reuniones. Y de a poco estarán tratando de sumar masa crítica para juntar diputados. No obstante, la idea es que el presupuesto se trate a partir del 10 de diciembre, para tratar de tenerlo antes del 31, y que después se quede enero libre de vacaciones y que en febrero se retome lo laboral. Y digo así, lo laboral, porque esto quiero que me dé pie a otra cosa. Lo ideal es enemigo de lo posible. Y el gobierno se ha dado cuenta que una reforma laboral no se va a poder hacer. Por lo tanto, si ustedes escuchan a todos los funcionarios, hablan de modernización laboral.
que es la palabra que acaba de utilizar Diego Santilli en este pequeño corte que nosotros escuchamos. Así que en ese aspecto el gobierno está en marcha. Y hablando de distritos, en un momento dado Santilli lo va a tener que citar a Jorge Macri. Porque claro, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, tiene diputados y senadores que puede votar a favor del presupuesto puntualmente y de la modernización. Pero ayer el jefe de gobierno, Jorge Macri, lo fue a ver a Luis Caputo, al Ministerio de Economía, y le hizo una abultada serie de reclamos que hay. Y todo es plata, porque hay una parte, por ejemplo, que no se incluye en el presupuesto. Y hay otra parte que el gobierno nacional debe, porque han utilizado a la ciudad como un poco como variable de ajuste para tener superávit. Según el gobierno porteño, los pagos semanales por el 1,55% de la coparticipación comenzaron a aflojar a mitad de año y ahora hay una deuda acumulada de 274.000 millones de pesos. Al margen de que en el presupuesto 2026 no está esta partida. Esto representa nada más ni nada menos que el 10% de los ingresos de la ciudad. La nueva línea del subte, por ejemplo. Y además están los 6.000 millones de dólares de aquella quita inconstitucional que el presidente Fernández en su momento le pasó a Axel Kicillof cuando bajó la coparticipación porteña de 3,5 al 1,4. Así que hay una masa de recursos de discusión muy grande. Por eso yo ayer decía, ¿cómo van a actuar los diputados y los senadores de la ciudad de Buenos Aires? No solo del PRO. Bueno, van a actuar de acuerdo como les pidan sus jefes políticos. Porque la ciudad, todos deben creer que tiene espaldas anchas y sin embargo necesita tener sus recursos, como todo el mundo. Bueno, todo lindo, todo bien, mucho abrazo, mucha sonrisa, pero hasta ahí nomás. Recompone Macri Jorge con el presidente Milei el vínculo político, lejos de aquel de Deún del 25 de mayo cuando el presidente lo esquivó. Se han saludado afectuosamente, etcétera, etcétera, pero nada más para ahí. Y ayer, ya que hablamos del gobierno, el canciller Kirchner encabezó la presentación del memorándum inicial de adhesión de la Argentina a la OCDE. Lo hizo junto a Matías Corman, que es el secretario general de la organización, que está en Buenos Aires, y esta presentación es un paso más en el proceso de adhesión a la organización, que está compuesta por 38 países que representan un poquito menos del PBI global, de la mitad, un poquito menos de la mitad. Es la autoevaluación preliminar de la Argentina sobre el grado de alineación de su legislación política y prácticas con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Vamos a oír un poquitito más de música y así después ordeno lo que nos queda hasta el final del programa. Una cantante armenia que se llama Arpi Alto y canta muy pero muy bien. Acá la tenemos con una mascarada, que así se llama el tema.
happy with this lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade, but afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of living disappear each time I see your eyes, and no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this masquerade. Bueno, y nos quedan 5 minutitos de programa que vamos a tratar de aprovechar al máximo. Quedaba un tema de los importantes, sobre todo porque este programa insistió bastante en que alguien tenía que hacer algo. Y en ese aspecto nos referíamos al juicio de los cuadernos de las coimas, que solamente se iba a sustanciar en un tribunal oral los días jueves durante 4 o 5 horas y a través de la modalidad virtual, donde todos están enganchados del otro lado. Bueno, se supo que la Cámara Federal de Casación convocó a los 3 jueces del Tribunal Oral Federal 7, los jueces Castelli, Méndez Signori y Canero, y la idea es que hagan audiencias al menos 3 veces por semana de manera presencial y no por Zoom. Y la segunda idea, que a mí me parece muy prudente, es que no se tome la feria judicial de verano. Así que se puso en marcha esto para darle celeridad a este caso, que es la cuestión de corrupción más importante en la historia de la Argentina, donde está involucrada nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. De la otra manera iba a pasar años con todo lo que está encima, todo lo que conlleva, ¿no? Chicanas, estiramientos, apelaciones, pedidos de recusación, lo que fuere, esto se iba a estirar. Y hay tantos involucrados que probablemente cualquier abogado que hacía algo iba a estirar todo. Así que la Cámara Federal de Casación dispuso eso y veremos de qué manera, dónde, y probablemente la que se llama la Sala AMIA, que entran 200 personas más o menos, que no está terminada y que se podría poner en marcha a partir de fin de mes, a partir de diciembre. Pero esta fue una de las grandes novedades del día de ayer que me parece bien importante consignar.
2 minutos. Se supo ayer porque se sorteó cómo va a quedar la última fecha de los partidos del torneo para llegar a los playoffs. Hay clasificaciones pendientes para ver cuáles son los 8 en cada una de las 2 zonas, y hay clasificaciones pendientes por la tabla anual para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana. Y lo que llamó la atención, casualidad, que Barraca Central va a jugar el lunes, después que todos sus rivales directos, 6 en total, lo hagan. Es decir, va a jugar con los resultados puestos. Eso será el lunes a las 5 de la tarde. Boca va por el primer puesto. River necesita ganar para no perder el tren en la Copa Libertadores, o para entrar en la Copa Libertadores, y van a ir el domingo los dos. Y el resto de los partidos se van a repartir. Y el sábado se van a jugar los 2 partidos por el descenso. Y en cada uno de estos casos serán simultáneos, salvo Barraca Central. Y esto hoy lo marca con toda picardía el diario La Nación. Otro guiño de la AFA a Barraca Central. El club de los Tapias jugará luego de sus 6 rivales directos. Así están dadas las cosas. Bueno, 8 de la mañana, así que nos vamos a ir con todo este resumen que les hemos hecho de la jornada de ayer para iniciar mejor informativamente hablando la de hoy, y con la promesa que en un ratito nada más tendremos en la web todo lo que ya les he comentado, más ese comentario sobre las pruebas a aprender, y por supuesto los convoco para escuchar toda la programación matutina de la radio, donde nuestros colegas van a ampliar cada uno de estos temas y le van a sumar todo lo que venga sucediendo durante la mañana. Así que les agradezco la compañía. Mañana a las 7, más periodismo a diario. Chao. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.